En los pasillos del poder, tras esas cortinas de terciopelo de la diplomacia, bueno, ahí se tejen historias que, ya sabes, rivalizan con las mejores novelas de espías. Sí, y hoy nos vamos a sumergir en una de esas historias. Exactamente. Un choque de titanes, un pulso entre dos líderes mundiales. Nada más y nada menos que Thanos. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Una historia que comienza, como muchas de estas historias, en las sombras. Con la negativa del gobierno colombiano a recibir dos aviones, imagínate, repletos de migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos. Lo que aparentaba ser, al menos en la superficie, una simple discrepancia migratoria, ¿verdad? Ya una pequeña diferencia de opiniones. Rápidamente se transformó en una crisis diplomática de alcance global, acaparando titulares, por supuesto, y generando un torbellino de reacciones en los medios de comunicación y, bueno, en la esfera política de ambos países. Totalmente. Y aquí, amigo oyente, es donde la trama se espesa. Se pone interesante. Donald Trump, conocido por su estilo directo, a veces impulsivo, digamos, ¿Sin pelos en la lengua? no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Por supuesto que no. Desde su plataforma, Truth Social, lanza un misil verbal, un golpe directo al corazón económico de Colombia, un arancel del 25% a todos los productos colombianos que entran a Estados Unidos, Boom. una represalia que sacudió los cimientos del comercio internacional. Imagínate la escena. Empresas colombianas al borde del abismo, la economía tambaleándose y la sombra de la incertidumbre extendiéndose sobre la población. Y como si fuera poco, La amenaza de aumentar el arancel al 50% en tan solo unas semanas si Colombia no cedía. el mundo entero contenía la respiración, observando con atención el desarrollo de esta partida de ajedrez geopolítica. Una partida de ajedrez con consecuencias reales para la gente. Los medios de comunicación, convertidos en ávidos cronistas, diseccionaron cada movimiento, cada declaración, cada gesto. Buscando pistas, interpretando señales. En Europa, medios como El País de España y Der Spiegel de Alemania analizaron la situación con lupa. Con mucha atención. temiendo que esta chispa encendiera un incendio mayor, desestabilizando las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Una preocupación legítima. El país, en un análisis perspicaz, describió la situación como una prueba de fuego para la política exterior estadounidense en la región. Una prueba de fuego, una prueba de fuego. Sí, argumentaron que si Estados Unidos aplastaba a Colombia con su poderío económico, estaría sentando un precedente peligroso en una señal de que la diplomacia había sido reemplazada por la coerción. Mientras tanto, Del W, con su enfoque global, exploró las implicaciones para el orden internacional, cuestionando si este era el preludio de una era de proteccionismo y unilateralismo. Unilateralismo, sí, eso preocupaba a muchos. La BBC, por su parte, nos regaló una perspectiva histórica, recordándonos un hecho sin precedentes. Era la primera vez que Estados Unidos sancionaba a un país por cuestionar su política migratoria. Un cambio de juego en el tablero de las relaciones internacionales. Un movimiento audaz que no pasó desapercibido. Eso seguro. Y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los medios estadounidenses se enfocaban en el epicentro del terremoto, La Casa Blanca. diseccionando las acciones de la administración Trump y sus posibles consecuencias. TSN, con su estilo directo e informativo, nos ofreció un análisis minuto a minuto de la imposición de los aranceles. Mientras que The New York Times, con su profundidad característica, exploró el impacto económico en ambos países, desde las grandes empresas hasta los pequeños productores de café en las montañas colombianas. Un impacto que se sentiría en todos niveles. En Latinoamérica, la prensa, con una mirada más crítica hacia el gigante del norte, puso el dedo en la llaga, denunciando el impacto desproporcionado de las sanciones en los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Agencia Brasil, por ejemplo, no se anduvo con rodeos, publicando un editorial contundente que acusaba a Estados Unidos de utilizar su poder económico para silenciar las voces disidentes en la región y pisotear los derechos humanos. Y como era de esperar, los medios financieros, con su ojo clínico para los números, analizaron las consecuencias económicas de los aranceles en el complejo entramado del comercio internacional. El diario español Expansión, por ejemplo, nos ofreció un pronóstico sombrío, prediciendo una caída en las exportaciones colombianas, un aumento en los precios al consumidor y un golpe a la confianza de los inversionistas internacionales. Pero la historia no termina ahí. Estamos apenas rascando la superficie de este complejo enigma. Adentrémonos ahora en el corazón de Colombia, donde la crisis desató una tormenta política, un choque de ideologías, un debate nacional sobre la soberanía, la política exterior y la relación con Estados Unidos. Un debate que nos lleva al centro de esta historia, a las calles de Bogotá, a las voces de los colombianos que vivieron en carne propia este capítulo de la historia. Un capítulo que nos invita a reflexionar sobre el poder, la diplomacia y el impacto de las decisiones de los líderes en la vida de la gente común.
Imagínate la escena, un país dividido, un gobierno en el ojo del huracán y una sociedad atrapada entre la espada y la pared. Las calles de Bogotá, me imagino, convertidas en un hervidero de protestas, un crisol de voces que clamaban por ser escuchadas. Exactamente, la crisis diplomática había desgarrado el tejido social, exponiendo esas profundas divisiones que, bueno, ya sabes, subyacían bajo la superficie. Y en medio de este caos, de esta incertidumbre, surge una figura que parece, no sé, salida de una película de espías. Un diplomático con una misión secreta. Un hombre que se mueve en las sombras del poder. Mauricio Claver Carón. Un estadounidense con un profundo conocimiento de la región, sí, y una habilidad especial para la negociación. Claver Carone, con su experiencia en la Organización de Estados Americanos y su cercanía a la administración Trump, se convirtió en el hombre clave. El puente entre dos mundos en colisión. Se reunió en secreto con representantes de ambos gobiernos, escuchando con atención sus argumentos. Buscando puntos en común, tejiendo una red de contactos y compromisos. Un verdadero maestro de la diplomacia, ¿no? Un estratega que juega sus cartas con precisión. Un agente secreto que se mueve con sigilo en los pasillos del poder. Realmente estaba Claver Carón actuando como mediador neutral. ¿O era simplemente un emisario de Trump, un ejecutor de la voluntad del presidente estadounidense? Esa es la pregunta, ¿no? Una pregunta que se hicieron muchos en aquel momento, sí. Su nombramiento como asesor para asuntos latinoamericanos ya había generado controversia desde el principio. Algunos lo veían como un halcón, un defensor de las políticas más agresivas de la administración Trump. Su papel en la crisis con Colombia no hizo más que alimentar las sospechas. Claro. Pero más allá de las especulaciones y, bueno, de las teorías conspirativas, lo cierto es que la intervención de Claver Carone tuvo un impacto real en el curso de los acontecimientos. Sus esfuerzos diplomáticos, combinados con la presión internacional y la creciente incertidumbre económica en Colombia, lograron allanar el camino para un acuerdo. Y así, en un giro inesperado, el telón comenzó a bajar. Trump anunció la suspensión de los aranceles a cambio del compromiso de Colombia de recibir a los migrantes deportados en un plazo determinado. La crisis diplomática, que amenazaba con escalar a un conflicto mayor, se desvaneció como un espejismo en el desierto. Un respiro para ambos países. Un momento de alivio en medio de la tormenta. Pero como bien sabemos, Las heridas del pasado no se borran tan fácilmente. la crisis, aunque breve, dejó cicatrices profundas en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Poniendo al descubierto, por supuesto, las tensiones latentes en materia migratoria. Y reavivando viejos fantasmas de intervención e injerencia. La crisis también nos dejó una serie de interrogantes que siguen resonando en la actualidad, ¿no? ¿Fue la respuesta de Petro un acto de valentía o una imprudencia? ¿Qué papel jugó realmente Claver Carone en la resolución del conflicto? ¿Y qué consecuencias tendrá esta crisis para el futuro de la relación entre Estados Unidos y América Latina? Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre el complejo tablero de ajedrez de la geopolítica, donde cada movimiento tiene consecuencias imprevisibles, y donde la diplomacia, con sus luces y sombras, sigue siendo la herramienta fundamental para evitar que las tensiones se conviertan en guerras. Y ahora, querido oyente, te invitamos a que te unas a esta conversación. ¿Qué opinas de la postura de Petro? ¿Crees que Colombia actuó correctamente al enfrentarse a Estados Unidos? ¿Y qué lecciones podemos extraer de esta crisis para el futuro de las relaciones internacionales? Y mientras las aguas turbulentas de la diplomacia volvían a su cauce, la sociedad colombiana se enfrentaba a un profundo proceso de introspección, La crisis había removido los cimientos de la identidad nacional. obligando a los colombianos a cuestionarse su lugar en el mundo, su relación con Estados Unidos. Y el futuro que deseaban construir. La crisis actuó como un catalizador, ¿verdad? Un espejo que reflejó las múltiples caras de una sociedad en constante cambio. Por un lado, vimos la fuerza de la solidaridad, la capacidad de los colombianos de unirse frente a la adversidad, Miles de personas salieron a las calles en un acto de resistencia pacífica. defendiendo la soberanía de su país y rechazando las presiones externas. Exactamente. Pero al mismo tiempo, La crisis también sacó a la luz esas profundas divisiones que atraviesan la sociedad colombiana. En las redes sociales, en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas. Se libraba una batalla de ideas. Una lucha entre quienes aplaudían la postura firme de Petro y quienes la condenaban como una temeridad. Los partidarios de Petro veían en su respuesta un acto de dignidad, una muestra de que Colombia había dejado atrás su pasado de sumisión a los dictados de Washington. Destacaban su valentía al enfrentarse a una potencia mundial, su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y su visión de una América Latina unida e independiente. Por otro lado, los críticos de Petro lo acusaban de jugar con fuego, De poner en riesgo la economía del país y la estabilidad regional. por un acto de, digamos, bravuconería populista.
Argumentaban que su postura inflexible había aislado a Colombia en el escenario internacional. dañando las relaciones con un socio estratégico como Estados Unidos. En medio de este debate, se alzaron voces moderadas que llamaban al diálogo, a la prudencia. A la búsqueda de soluciones negociadas. El expresidente Juan Manuel Santos, figura clave en el proceso de paz con las FARC, instó a las partes a bajar la tensión, recordando la importancia de mantener una relación constructiva con Estados Unidos. Efraín Cepeda, presidente del Congreso, también se sumó al llamado a la calma, enfatizando la necesidad de proteger los intereses económicos de Colombia. Y evitar una escalada del conflicto. Su mensaje resonó entre los sectores empresariales, preocupados por el impacto de la crisis en el comercio y la inversión. Pero más allá de las declaraciones de los políticos, de los análisis de los expertos, de las opiniones vertidas en los medios de comunicación, lo que realmente importaba era la voz del pueblo. La experiencia de los ciudadanos que vivían en carne propia las consecuencias de esta crisis diplomática. Y aquí, querido oyente, es donde te invitamos a reflexionar, a conectar con la dimensión humana de esta historia. Imagínate la angustia de las familias colombianas con parientes en Estados Unidos, la incertidumbre de los estudiantes con visas de intercambio. El temor de los empresarios que dependían del mercado estadounidense, La crisis no fue un juego abstracto de poder, sino una realidad que impactó en la vida de miles de personas. generando ansiedad, frustración y un sentimiento de vulnerabilidad frente a las fuerzas geopolíticas que escapaban a su control. Y así, con esta imagen en mente, con esta reflexión sobre la complejidad del mundo en que vivimos, Llegamos al final de nuestra inmersión en esta crisis que puso a prueba las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. esperamos que este viaje te haya aportado nuevas perspectivas, te haya impulsado a cuestionar las versiones oficiales. Y te haya motivado a seguir explorando los laberintos del poder. No olvides que tu voz es importante en este debate, que tu opinión cuenta. Comparte este episodio con tus amigos, con tus familiares, con tus contactos en las redes sociales. Porque solo a través del conocimiento, del diálogo y de la participación activa de la ciudadanía podremos construir un mundo más justo, más equitativo y más pacífico. Gracias por acompañarnos en esta travesía por las profundidades de la geopolítica. Te esperamos en nuestro próximo episodio de The Deep Dive, donde seguiremos desentrañando los misterios, las contradicciones y las complejidades del panorama global. Hasta pronto.